Muy buenas tardes, mis hermanos queridos, Dios les bendiga. Agradecemos a nuestro Dios por esta gran oportunidad. En este momento también agradecemos a nuestro hermano Eduardo por brindarnos su canal y poder enviar este mensaje de esperanza. Agradecemos también por tu tiempo en esta hora y permitirnos primeramente orar por ti, por tus necesidades, y segundo, que juntos podamos estudiar un poco la palabra del Señor. Quiero que cerremos los ojos donde estamos y vamos a orar. Bendito Padre, gracias por tus bendiciones, por ese amor eterno que tienes hacia la humanidad. Y permite, Señor, que en medio de estas dificultades, en medio de esta crisis, podamos ver tu mano sanadora, tu mano proveedora. Te rogamos, Señor, que si hay dificultades en estos hogares que en este momento nos ven, usted pueda proveer por cada uno de ellos, por las personas que en este momento abren este video, puedan recibir paz en su corazón. En el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos queridos, queremos en esta tarde compartir el mensaje, no sin antes recordarles que nuestro Señor Jesús hace 2000 años predicó o profetizó acerca de lo que serían los tiempos finales. Y quiero recordar en Mateo 24, versículos 4 en adelante, nuestro Señor dice: respondió Jesús y les dijo: mirad, nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremoto en diferentes lugares. Y todo esto serán principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Mis hermanos queridos, el Señor Jesús advierte, o bueno, nos muestra una radiografía de lo que de la situación del mundo actualmente. Pero esto fue dicho o profetizado hace 2000 años. Y quiero resaltar algo importante que en el mensaje hay, pero que muchos pasamos desapercibidos. En el versículo 11, nuestro Señor Jesús dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y si retrocedemos un poco, en el versículo 5 el Señor dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Miren, la situación de cómo está el mundo hoy, que habrá pestes y hambres, terremotos y guerras, dice el Señor Jesús que era necesario que esto aconteciera. Era necesario, pero que todavía no era el fin. Sin embargo, en ese mensaje hay algo interesante. Vendrán falsos cristos y falsos profetas hablando en el nombre del Señor. Eso sí es realmente importante, porque eso sí tiene que ver con tu salvación y con mi salvación. Debo aceptar el mensaje de verdad, único y dirigido por Dios. No debo aceptar otro mensaje diferente, porque entonces estaría marcando mi salvación o mi perdición. Y por eso es importante que estemos muy atentos y nuestros sentidos bien agudos para los mensajes que se transmiten a través de las redes. Y vamos a permitirnos que la Biblia se interprete sola. Quiero tomar unos textos controversiales que muchos toman para malversar el mensaje. Uno de ellos es Colosenses 2:14. Quiero ir rápidamente a este versículo. Dice la palabra del Señor: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Quiero que vayamos también al libro de Corintios, a 2 de Corintios, capítulo 3, verso 14. Dice así: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Muy bien. Es interesante que estos textos estén aquí, porque son controversiales. Son muy claros al decir de que
En la cruz fue clavado un arpa. Son muy claros en decir de que hay unas normatividades y unas leyes que en estos momentos son inoperantes, que no están vigentes, y estamos muy de acuerdo con eso. Solo que no estamos de acuerdo en la aplicación. Muchos toman estos textos para invalidar los mandamientos de nuestro Señor Jesús, diciendo que fueron clavados en la cruz, diciendo que ya no es necesario guardarlos, puesto que ya esos fueron clavados en la cruz. Y que cuando leemos el antiguo pacto, nuestro velo no ha sido quitado, pues la finalidad de todo eso es Cristo. Y precisamente los mismos versículos dan su propia interpretación. Recordemos que para entender este mensaje, debemos utilizar unos principios de interpretación, entre los cuales tenemos el primero: la Biblia se interpreta sola. No necesitamos otros libros, otros argumentos para interpretar. Recuerden que es el mismo Dios el que la inspiró, el Antiguo y el Nuevo Pacto, o el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, o la Biblia, o la Palabra de Dios, o como la conozcas, pero es el mismo Dios que la inspiró y que en este momento es el mismo que la puede interpretar, más nadie. Nosotros como humanos solamente aceptamos lo que dice. Y quiero que vayamos rápidamente, disculpen. Quiero que vayamos rápidamente entonces a entender un poco acerca de qué leyes fueron clavadas en la cruz. Ustedes recuerdan que antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera, toda la humanidad o el pueblo de Israel estaba obligado a guardar los mandamientos de Dios, pero también a guardar las normatividades de convivencia, las normatividades rituales, las leyes rituales, que la cual simbolizaban a Cristo, entre las cuales estaban la Pascua, las fiestas, las cabañas, los panes sin levadura. Todo esto simbolizaba o eran rituales que señalaban a Cristo Jesús, ¿verdad? Y quiero ir al libro de Levíticos, por eso me distraje un poco. En el libro de Levíticos ya les quiero mencionar. Capítulo 4, dice así, verso 2, dice así: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguna de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no han de hacerse, e hicieren algunas de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para la expiación. O sea, que cuando se hubiese cometido la infracción, era necesario llevar un becerro, confesar el pecado, el becerro era muerto, derramada su sangre, como símbolo de que Cristo, el Hijo de Dios, que es el Cordero que quita el pecado del mundo, iba a venir un día, iba a morir en la cruz y iba a limpiar los pecados de toda la humanidad. Todas esas leyes rituales que le tocaba guardar el pueblo, todas esas fiestas fueron clavadas en la cruz. No está hablando de los mandamientos de Dios, de los 10 mandamientos, no. Está hablando de las leyes rituales que Moisés escribió con su propio puño y letra. Recuerden en Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio encontramos que Moisés, Deuteronomio, capítulo 31, verso 24 dice: y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaran el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Es importante, estas son palabras claves, porque estas palabras nos identifican cuáles son las leyes que fueron clavadas en la cruz. Moisés termina diciendo: estén ahí por testigo contra ti. Y recuerden que en Colosenses 2.14 encontramos
lo siguiente, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. O sea que, ¿de cuáles leyes está hablando? De las que Moisés escribió con su propio dedo. En ningún momento está hablando de los mandamientos de Dios, ¿verdad? Y sigue diciendo el versículo 13 de Colosenses 2, y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exilió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, que cuando Cristo vino y murió, ya no es necesario llevar un cordero por los pecados de nosotros, porque ya el cordero fue inmolado, que fue Cristo Jesús. Ya no es necesario. Por eso estas leyes y muchas otras ahí fueron clavadas, pero en ningún momento está hablando de los mandamientos de Dios. Ahora, segunda de Corintios nos habla de que cuando se lee el antiguo pacto, miren lo que dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿De quién está hablando ahí? Sencillo, mis hermanos queridos. Está hablando del pueblo judío que no aceptó a Cristo Jesús como su Rey y Salvador, sino que lo crucificaron. No aceptándolo, por eso ellos no creen en el Nuevo Testamento. Ellos no aceptan a Jesús como su Salvador y ellos todavía esperan el Mesías. Por eso ellos todavía, el velo no les ha sido quitado. Pero para todos los que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador, como el Hijo de Dios, entonces ese velo es quitado y estamos abiertos a un nuevo pacto. Ahora, ¿cómo sé que no estamos hablando de que el mandamiento de Dios fueron clavados? Sencillo, la misma Biblia se interpreta. Vamos a ir rápidamente al libro de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, verso 7, dice así: hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Aquí está hablando el apóstol Juan y está diciendo, mira, no hay un mandamiento nuevo. Sin embargo, mandamientos nuevos doy. En el versículo siguiente dice que os améis unos a otros. Eso no le quita autoridad a los mandamientos de Dios, al contrario, o fortalecen el concepto. Porque los mandamientos de Dios, los 4 primeros mandamientos de Dios hablan de el amor y la relación que yo tengo con Dios, ¿verdad? No tendrás Dios ajeno delante de mí. Honrarás al Señor tu Dios. Guardarás su santo día de reposo, ¿verdad? No tomarás el nombre de Dios en vano. Esos 4 primeros mandamientos hablan de una relación personal con Dios. Y por eso el Señor los resume. Cuando Él está en la tierra, Él dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ahora, el segundo mandamiento que el Señor dio en el Nuevo Testamento son los 6 mandamientos restantes. El quinto, honra a tu padre y a tu madre, son la relación que yo tengo con el prójimo. Por ejemplo, no robarás, no codiciarás, honrarás a tu padre y a tu madre, no cometerás adulterio. Todos esos mandamientos hacen una relación personal con el prójimo. Los primeros 4 una relación con Dios y los otros 6 una relación con mi prójimo. Y el Señor lo resume, el segundo mandamiento, de la siguiente forma: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso no hay ningún cambio o que el acta de Dios o que los mandamientos de Dios fueron clavados en la cruz. En ningún momento el Señor o la Escritura está diciendo eso. La misma Escritura está interpretándose. Pero sí es cierto que hay textos difíciles. Recordemos que aquí dice el apóstol Pedro en su carta segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16, dice:
versículo 15 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y nuestro Señor Jesús advirtió acerca de los falsos cristos y los falsos profetas para estos tiempos. Y eso sí es muy importante, hermanos queridos. Más importante que la situación que se está viviendo. Tú dirás, pero ¿cómo es más importante? Sí, porque es que de eso depende tu vida eterna y tu salvación. Esas son decisiones eternas. Mientras que lo que está en este mundo es pasajero. En cualquier momento nos encontramos la muerte y podemos ir a dormir en el Señor. O puede llegar el Señor, como prometió en su palabra, llegar cuando menos lo esperamos, así como cuando sucedió esto del coronavirus, que la humanidad no se lo esperaba y no estaba preparada para esto. Y llega el Señor, entonces, por haber tomado malas decisiones, puedo perderme. Pero si he tomado la decisión correcta, me salvaré. Entonces es importante esto, mis hermanos queridos, porque esto pasará, este mundo pasará, sus dolores, sus penas, sus tristezas, sus alegrías. Esto es efímero, esto pasará. Pero la palabra de Dios nunca pasará. Y Él promete bendecirte a ti, bendecirme a mí, llevarnos a un lugar eterno y vivir felices por toda la eternidad. Entonces es muy importante que estemos atentos a los mensajes que hoy por hoy se transmiten por las redes, pastores diciendo cosas y hablando de tantas, que estas son las plagas, que esto en ningún momento es plaga. El Señor habló de peste y de hambre, pero que todavía no era el fin. Las plagas tienen su momento y está profetizado en la Biblia. Cuando se dé el fuerte pregón, entonces el pueblo de Dios sabrá que vendrá entonces ahí sí las plagas. Mientras tanto, mis hermanos queridos, es tiempo de reconciliarnos con Dios si te has alejado de Él. Y si todavía no se ha entregado tu vida al Señor, entrégale su vida, porque si Él lo dijo, esto se va a cumplir. Dios te bendiga. Quiero terminar agradeciendo al Señor por este espacio y a ti también por sacar este momento para que meditemos en la palabra. Oremos. Bendito Padre, te agradecemos a ti por darnos la oportunidad en esta hora de estudiar tu palabra. Hemos visto que la Biblia es su propia intérprete, aunque hay textos difíciles de entender, danos la sabiduría, porque todo fue inspirado por usted, Señor. Y agradecemos por regalarnos la verdad y convencernos de ella. Permite que este video pueda tocar aquellos corazones duros y pueda convencerlos, no, Señor, por mi palabra, sino por el poder de tu Espíritu Santo. Bendice a aquellas personas que lo están viendo, bendice este canal, bendice este medio y que tú obres en medio de la dificultad. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos en una próxima oportunidad. Dios te bendiga.